Hola traductores, bienvenidos a otro podcast del canal de Centauri. En esta oportunidad tenemos de invitada a Melina y a Arlet, que son, bueno, personas con mucha experiencia en la gestión de proyectos y que también trabajan en otras áreas de la industria de la traducción, pero siempre relacionados con la gestión, ¿ya? No las voy a presentar yo porque quiero que Melina y Arlet sean las personas que se presentan a sí mismas y comenten un poco sobre sus inicios en la traducción, es decir, cómo empezaron en la industria, dónde estudiaron, cuáles fueron sus primeros trabajos y cómo fueron incursionando en esto. Partamos por Melina, que es a la persona que tengo principalmente acá en la pantalla. Cuéntanos, Melina. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir este espacio con ustedes. Bueno, mi nombre es Melina del Póntigo, soy traductora técnica científica literaria. Soy cofundadora de GoBetween LSP, que es una empresa de traducción de Rosario, en Argentina, ¿sí? Hace unos 17 años que me recibí, allá por el 2006. Estudié en el colegio, en el Instituto San Bartolomé de Rosario, acá en Argentina. Y bueno, mis primeros pasos fueron como traductora freelance. Estuve unos años trabajando desde casa. En aquel momento era medio complejo encontrar clientes porque no había como toda esta movida digital que estamos viviendo ahora. Exacto. Recuerdo que mi primer cliente lo conseguí por un aviso del diario. Imagínate. Eh, sí, siempre lo recuerdo eso y a veces me choquea un poco, digamos, toda la digitalización con la que estamos viviendo ahora, ¿sí? Bueno, después incursioné un poco en lo que era el ámbito, digamos, de agencia. Empecé a trabajar como traductora in-house. Trabajé como editora, después pasé por parte de control de calidad y bueno, y un día se me ofreció si quería incursionar un poco en lo que era la gestión de proyectos Ujú. y bueno, ahí me lancé un poco a ver qué era porque no tenía tanto conocimiento más del que la relación que yo tenía con los gerentes de proyectos que me enviaban las traducciones. Ujú. Y bueno, ahí aprendí muchísimo y bueno, eso me dio todas las herramientas que tengo ahora para, nada, finalmente formar mi empresa que hace ya casi 5 años que está eh, en funcionamiento. Así que, nada, un gran aprendizaje de este rol. Melina, y ahí, por ejemplo, tú trabajaste cierta cantidad de tiempo como traductora, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo más o menos pasó desde que te egresaste hasta que se te presentó la oportunidad de pasar como a la gestión de proyectos? Y fue un largo recorrido en ese momento. Creo que estuve unos 5 años, digamos, entre que los inicios, empezar a conocer cómo son todos los procesos. Mm. em, y bueno, fui pasando de puesto en puesto, digamos. Eh, yo creo que más o menos unos 5 años. Ya. Pero si comparo con lo que es ahora, ahora es muchísimo más rápido cómo se va sucediendo todo ese cambio. Sí, yo nunca he hecho gestión de proyectos, ya al menos no en la industria de la traducción. Pero me consta que por lo que yo he visto en los últimos 10 años, bueno, 11 años ya de carrera, que se ha vuelto mucho más fácil el pasar como a gestión de proyectos Ujú, dentro de las agencias, sí. exacto, Como que se sí, le da sí. ese como favoritismo al traductor cuando se queda en la agencia y pasa cierta cantidad de tiempo, como ya le ofrecemos esa posibilidad. Ujú, sí, Y en tu tal. caso, Arlet, Bueno, yo me llamo Arlet Castro y egresé de la Universidad de Playa Ancha, en la quinta región en Chile, hace muchos años. Yo creo que nunca me puedo acordar si fue en el 2002 o en el 2003, pero por ahí más o ya. menos yo egresé y al principio, claro, yo también ilusamente, bueno, en el caso de Medina funcionó, pero yo pensaba que iba a encontrar que se buscaba traductor en el diario, en esa época estaba el diario, uno buscaba ahí y empecé a dar cuenta que no sucedía así. Entonces al principio mis inicios fui como saltando entre muchas cosas que no, en realidad no tenían nada que ver con lo de la traducción.
Terminé haciendo un poco de clases incluso de inglés, pero sabía que no era mi foco y tampoco sentía que tenía las herramientas. Eh, por las cosas de la vida me inscribí como en la asociación de traductores que había en esa época. eh, y un momento llegó un mail donde había un sueco en ese momento que estaba acá en Chile de vacaciones y que él había ido a la asociación de traductores porque estaba buscando traductores para su empresa, que le estaba armando aquí como un back office de la agencia de traducción que él tenía en Suecia. Ya. Y yo fui con toda la... Era lo primero como más cercano a la traducción, pero fue difícil al principio porque él venía con todo el mundo de Europa y yo venía recién saliendo de la universidad. Entonces todo lo que él me habló yo no entendí nada, la verdad. Yo solamente moví la cabeza a todo porque sabía que era mi oportunidad y ahí estuve trabajando como freelance con él como 5 o 6 meses mientras él armaba esta empresa, pero esta empresa era un backup office de una agencia de traducción, pero nosotros no hacíamos traducciones. Estábamos desde ya como ayudando con la área de, apoyando a los project managers acá, también tratando de hacer un poco de DTP, trabajando con la conversión de archivos y todo. Entonces ahí fue como un poquito mi inicio en la parte de DTP. Claro. Eh, de a poco pude ingresar a esta empresa, empezar a trabajar con ellos, empecé como asistente de project manager, por así decirlo, pero yo creo actualmente que yo era como una coordinadora de proyectos, que en ese momento no me habían dado ese nombre, pero yo creo que analizándolo ahora y mirando en retrospectiva, eso era lo que yo hacía. Y estuve ahí como unos 2 años, después me fui a vivir a otro lado, dejé todo, me fui a vivir en la de Pascua, a vivir la vida. Oh, ¿cómo lo Hermoso. Eh, conseguiste? Ah, Y estuve 2 años viviendo en Isla de Pascua haciendo así algo que no tenía nada que ver con esto. Era soltera, no tenía pareja, no tenía hijos, entonces dije, ya, me voy ¿Ya? a dar este regalo. Y después, estando allá, sabiendo que era como un break que yo estaba haciendo, este mismo sueco que del que yo le hablaba, este caballero, me volvió a contactar porque él tenía un conocido danés que tenía una empresa también de traducción que estaba buscando project manager, si acaso a mí me interesaba. Entonces me entrevistaron, yo estaba en la isla, me acuerdo que tuve que ir a un cibercafé, me entrevistaron, quedé, entonces ahí me devolví a Chile y ahí empecé a trabajar en lo que es ser gestora de proyectos o project manager, pero yo igual trabajaba remotamente, o sea, yo estaba acá en Chile, pero la agencia estaba en Dinamarca y ahí estuve trabajando en esta empresa grande como por unos 7 años y después con el tiempo me fui y llegué a la empresa en la que estoy actualmente, que es una empresa chilena de DTP. Y empecé trabajando como gestora de proyectos y actualmente soy la production manager de esta empresa. Y en eso estoy ahora y bueno, éramos una empresa establecida en Viña, pero actualmente pasamos a ser una empresa virtual, remota. Estamos probando nuevas maneras de hacer el negocio, así que estamos en eso ahora. Eso se ha vuelto como desde la pandemia, me da la impresión de que se ha vuelto cada vez más frecuente. Yo ya he visto varias agencias de traducción que de a pocas como que fueron dando el paso ya a pasar completamente remoto. Ujú. Si bien Sí, pueden, claro, si bien tienen como traductores y project manager quizás en el país en donde está la empresa, igual como que lo hacen de manera remota. Yo al menos he visto al menos como un par de casos en donde la agencia pasó casi completamente remota. mm. De hecho, Actualmente, claro, disculpa, sí. no, no, por favor. Claro, obviamente como nosotros trabajamos gestionando proyectos de TP, sirve mucho igual la sinergia que se da trabajando en equipo, pero también nos hemos dado cuenta que en Chile no hay mucha gente que sepa de TP, a diferencia de Argentina y Perú, donde podemos encontrar más gente. Entonces, sentimos que esta manera como que nos abre un poco las posibilidades de dónde podemos buscar más gente que nos ayude, más especialistas, como no cerrarnos tanto a lo local. Ex- Totalmente. Yo creo que el trabajo remoto ahora, digamos, abre más las fronteras para buscar talentos en otros países, en otros lugares. Nosotras, de hecho, GoBetween es totalmente remota desde el principio. Eh, Pensábamos que no, quizás no podía funcionar, pero nos
adentramos de lleno a lo remoto y la verdad que funciona perfecto. Si hay una comunicación fluida, constante con el equipo y se generan espacios también Mm. de, de team building, es súper efectivo. Pero sí, hay que ser creativo para crear esos espacios. Y bueno, si se puede dar la oportunidad de reunir a todo el equipo, que de hecho lo hacemos, de manera presencial, eso, digamos, fomenta mucho más, digamos, las relaciones, digamos, con el equipo. Pero sí, es una tendencia que creo que llegó para quedarse Sí. después Sí, de la pandemia. definitivamente. Mm. Y eso, por ejemplo, yo se lo comento harto a como a traductores más jóvenes, que ya no es como antes. Como a ustedes les pasó que uno tenía que estar buscando como la agencia o en el diario quién necesitaba esto, o si querías trabajar de plano con una agencia, tenías que mudarte a donde estaba la agencia, la oficina, pero las Ujú. cosas ya no son así. Cuando yo empecé, No. que fue eh, como por allá por el 2012, todavía era así, todavía tenías que moverte, o sea, tenías que ir a vivir a la ciudad donde estaba la oficina para poder trabajar en una oficina, por así decirlo, en la agencia, como in-house. Pero hoy día se han abierto tanto las opciones para poder trabajar Sí, de distintas maneras y todo gracias a que se puede trabajar de manera remota. Y eso de verdad que totalmente. se agradece. Yo al menos por Mm. mi parte lo agradezco bastante. Ahora, ustedes ya me contaron cómo iniciaron, me contaron también cómo llegaron a ser project manager. Ahora la consulta es sobre la función en sí, ¿ya? El ser como gestor de proyectos. Acá quiero que me hablen, por ejemplo, qué habilidades, o sea, en qué consisten las funciones del gestor de proyectos, ya partamos por ahí. Y lo otro es en qué se diferencia el gestor de proyectos del coordinador de proyectos, por ejemplo, ¿ya? Porque eso pasa mucho, que a veces se tienden a confundir más por el alcance de los nombres, porque es como básicamente gestión, pero quizá enfocada en distintas cosas. Bien. Bueno, en rasgos generales, digamos, yo creo que el PM se encarga de la gestión completa, digamos, de cualquier tipo de proyecto, ya sea de traducción o de TP, como en el caso de Arlet. Pero creo que también depende de cómo cada empresa diagrame esos puestos, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo empecé solamente estaba el project manager, yo era project manager y me encargaba de todo. Mm. Ahora, digamos, está, digamos, el puesto de Project Coordinator que asiste en todo el proceso al PM. En nuestro caso, nosotros, digamos, nuestro objetivo es que el PM se enfoque 100% en la atención al cliente y en la atención al equipo. Si bien, digamos, la gestión de proyecto es bastante amplia y abarca, digamos, desde la gestión de tiempo, la gestión de presupuesto, la gestión de riesgos, digamos, es un paraguas bastante amplio. En GoBetween tomamos la decisión de, digamos, de que tener esa atención personalizada eh, es muy importante, entonces quitamos algunas cuestiones por ejemplo, gestión de presupuestos, para que esté bien, digamos, la atención al cliente cubierta. Y el Project Coordinator ayuda eh, al PM en toda la parte de los equipos de traducción y la parte lingüística, ¿sí? En nuestro caso, si bien nuestros PMs son todos traductores y esa es la experiencia que tuve yo, digamos, al ser traductora y haber estado, digamos, en ese puesto, tenía otras herramientas para poder, digamos, evaluar los proyectos y dar, digamos, las instrucciones precisas al equipo, digamos, para achicar cualquier tipo de riesgo o problema que pueda existir, ¿sí? Tengo entendido que en otras empresas, digamos, no es un requisito ser traductor, pero en mi opinión personal yo creo que falta ahí una asistencia al cliente y al equipo, que es lo lingüístico. Siempre tiene que haber un intermediario, entonces yo creo que esa ventaja de poder manejar lo lingüístico para los dos lados es muy importante. Así que, por ejemplo, en nuestro caso nos manejamos de esa manera. Sí, por ejemplo, lo que yo puedo aportar en ese sentido es que coincido contigo en que
si bien es cierto que un project manager puede ser alguien que no sea un traductor, es cierto, hay gente que a veces, como decimos, a veces uno tiene dedos para el piano y ya está, pero lo que sí pasa es que en muchos casos, muchos, a veces no conocer la industria de la traducción o no ser traductor, no conocer como esos matices que se requieren, dificulta un poco la comunicación, ya dificulta un poco Totalmente de acuerdo. el flujo de trabajo. Y me ha tocado tener experiencias de ese tipo que yo como traductora suelo comunicarme mejor con project managers que han sido traductores o con coordinadores de proyectos que son traductores, más que con project managers que quizás no tienen esa experiencia. Ahora, Ujú. insisto, estoy segura que deben haber project managers que sean súper ordenados, que puedan suplir eso, esa como carencia, Sin pero, duda. pero me consta que hay casos en que a veces eso puede ser una desventaja. Mira, por mi lado, cuando yo trabajé en esta agencia un poco más grande que les nombraba Vanessa de traducción, estaba con la figura del Project Coordinator y del Project Manager, pero no era algo así como tan fijo. Era cuando tú entrabas a la empresa a trabajar y y entrabas como project manager, empezabas como project coordinator, porque así no tenías el contacto directo con el cliente ni con los traductores, pero ayudabas al project manager en toda la gestión del proyecto. En el fondo, igual tú llevabas el proyecto, pero quien enviaba los emails, por así decirlo, era el project manager. Em, y actualmente en la agencia de TP donde estoy ahora, nosotros tenemos también Project Manager y estamos trabajando también en el tema de tener Project Coordinator que puedan apoyar a las Project Manager, porque es verdad lo que dice Melina, que realmente hay tantas cosas que tiene que abarcar un Project Manager que obviamente por algún lado va a empezar a faltarle y la idea es que ojalá eso no se vea reflejado ni en el cliente ni en nadie de la cadena. Entonces, por lo mismo, y un proyecto de TP abarca mucho. Tienes que revisar muchos archivos, tienes que contactar al mejor proveedor, tienes que seguir igual manteniendo contacto al cliente. Entonces, nosotros actualmente estamos trabajando con que nuestros especialistas, por lo general los diseñadores, que son los que mejor manejan un poco los programas y todos sean los que también ayuden, como cuando nos llega como este archivo, que lo revise, que le eche una mirada y que le dé la información a la project manager, mira, yo considero esto, va a tomar tanto tiempo, me falta esto, pídeselo al cliente. Y así es como nosotros vemos el Project Coordinator. Exacto. Bueno, ya que comentas lo de DTP, me ha tocado gestionar proyectos de DTP y no tenía mucho conocimiento. Y era sumamente importante o sea, contar con el equipo especializado para que me asistieran en tanto, digamos, en la negociación con el cliente y todo lo, digamos, todo lo que se necesitaba para llevar a cabo el proyecto, y con las instrucciones para los equipos. Entonces es súper importante, eh, digamos, si el project manager no cuenta, digamos, con esos conocimientos, es súper importante tener un equipo, digamos, que apoye, y también es súper importante capacitarse en lo que uno está gestionando. Sí, 100%. Después de la primera experiencia con un proyecto de TP me empecé a capacitar en el tema porque sentía que, digamos, si me faltaba alguna parte del equipo no iba a poder responderle a un cliente, entonces, nada, meterme a capacitarme y Mm. entender más el mundo de TP, que es un lindo mundo y tiene muchas cosas técnicas, me pareció muy importante para tener más herramientas. yo pues cuando aprendí un poco de DTP, porque obviamente no soy especialista en DTP, pero como traductora estoy familiarizada como con el concepto y cómo se trabajan con los archivos de esa manera. Sin embargo, al menos cuando yo he trabajado con agencias, nunca he puesto las manos en esa área. Sin embargo, me consta que es como toda una otra área, es como está Project Management y está DTP, que es como van de la mano y tienes que entender un poco cómo funciona el DTP, cuáles son los archivos que se llevan bien con ciertas herramientas y con cuáles no, que no es lo mismo hacer localización de PDFs complejos que hacer localización de, por ejemplo, doblaje de videos o de subtitulación de video. Entonces ahí va todo eso es DTP, ¿no? DTP de multimedia, DTP de archivos de como InDesign, etcétera, ir Mm. como interiorizándose un poco de eso. Y como lo que decía Melina, que es súper cierto, que si tú no entiendes sobre eso, no sabes cobrarlo.
Imagínate cuando tienes que, por ejemplo, un cliente te envía un PDF que está hecho en InDesign, es como sumamente complejo en términos de formato. Y eso tú dices, no, le cobro por palabra, pero ¿y el formato? ¿Cómo manejas Ujú, el formato? Ujú. Y eso claro. se cobra aparte. Entonces, Y, y la eso, gestión de tiempo. Es exacto. importantísimo saber para la gestión de tiempo, de, bueno, ¿cuándo te lo voy a entregar? Ay, no sé porque no sé cómo, no. Y claro, y Es además, disculpa, y que convencer al cliente, porque el DTP también es importante, además de la traducción, porque a veces ellos no entienden Eso eso. mismo. Y ahí está la importancia del gestor de proyectos, del project manager, que tiene que poder explicarle esto y venderle el producto al cliente totalmente, también. Y sí. yo siempre le mencionaba a unos alumnos porque me decían, pero profe, ¿cómo le digo yo al cliente que esto se lo voy a cobrar así, así y así? Entonces le voy a mandar un correo y le voy a decir que estas son las tarifas. Y le dije, sí, pero no trates mal al cliente. Hay clientes que no entienden de esto. El universo de la traducción es súper oculto, es como que no se sabe mucho. Entonces no esperes que todos tus clientes vayan a saber de eso. Y la regla de oro, no trates mal a tu cliente, no lo trates como Mm, tonto solamente no, porque no sabe. Es como vas a totalmente. tener que desarrollar esa habilidad de comunicación para explicarle de la mejor manera que mira, esto se cobra así por tal y tal motivo y esto se va a demorar tanto por esto mismo. Eso, tratar de desarrollar ese tacto, que quizás yo no lo Sí, tenía cuando era más joven. De hecho, eso lo aprendí más con el tiempo. sí, Sí, Pero sí. sí, sí, totalmente. sí, yo creo que la Consul- tolerancia es una de las mayores como habilidades blandas que tiene que poseer el gestor de proyectos. Sí. Que muchas veces tiene que volver a explicar millones de veces lo mismo, entonces, sí, tolerancia. Exacto. Arlet, como estamos hablando harto de DTP y quizás la gente que está viendo el canal, ya el podcast en sí, quizás no sabe lo que es el DTP en el universo de la traducción. ¿Nos podría dar como una definición más o menos breve de qué es el DTP en la industria de la traducción? Voy a tratar. Ustedes me dicen si, Sí, si no se entiende o... bueno, nosotros te bueno, ayudamos. el DTP puede ser, DTP abarca mucho, puede ser incluso la creación de un archivo que ni siquiera se va a traducir, como un archivo que sí se va a traducir. El desktop publishing abarca mucho, pero nosotros estamos hablando del multilingual DTP, que es cuando un archivo se va a traducir. Y aquí viene el desafío porque muchas veces los diseñadores crean un archivo y lo dejan muy bonito en el idioma, todo justito, perfecto, pero nunca piensan que ese archivo se puede traducir a más idiomas. Y ahí es donde entra la habilidad del DTP y del diseñador. Porque así como en la traducción, nuestra meta es que no se note que el texto que tú estás leyendo es una traducción, tiene que pasar lo mismo cuando tú visualmente ves el archivo. No se tiene que notar que no era originalmente creado en español, en finlandés, en chino, porque trabajamos con hartos idiomas, y ahí viene la habilidad de los chicos en que se vea bien, en que todo calce bien, pues trabajamos con diseñadores y traductores también. Entonces trabajamos en dos áreas, que es pre y post-traducción. El pre es cuando, por ejemplo, lo que decías tú, archivos muy complejos, que tienen muchos diseños, quizás a veces pueden ser archivos con fórmulas, PDFs, y que se necesitan fórmulas matemáticas, que se tiene que traducir. Y obviamente tú, si metes eso a Trado o a MemoQ, quizás te lo traduce, pero lo que te lanza después no hay cómo armarlo. Entonces nosotros preparamos los archivos antes y que nuestros clientes, que por general son agencias de traducción, nos contactan para que se los dejamos lo más cat-friendly posible para que ellos lo puedan traducir. Y muchas veces, de hecho, tratamos de que el archivo, si es Word, por ejemplo, les quede tan bueno para que después no nos tengan que contactar para arreglo de layout porque ellos mismos lo van a poder arreglar. Y por otro lado está el post-translation DTP, que ahí es cuando por lo general nos contactan ya cuando tiene que ver con archivos de InDesign, de FrameMaker, que son obviamente programas que la gente en general no tiene, y necesitan por lo general ese documento para impresión o algo así, y vienen en idiomas raros o puede ser en idiomas normales, y ahí nosotros también hacemos el arreglo del layout de la traducción, porque obviamente esta traducción creció, por lo general el idioma original que nosotros trabajamos es el inglés, y todos los demás idiomas se expanden, entonces ahí hay que empezar a jugar con el diseño para que el archivo se vea bonito y el traductor o la agencia de traducción lo pueda entregar al cliente. Perfecta la Exacto. Y, explicación. y es un No, área muy interesante. Yo, sin querer, o sea, al principio comencé viendo eso cuando me contactó este cliente sueco, o sea, mi jefe en esa época.
Pero después, obviamente, terminé trabajando como gestora de proyectos de traducción y después volví al DTP y lo encuentro también súper interesante y muy entretenido y todos los días uno encuentra desafíos y cosas nuevas. Ay, yo soy una Eh, convencida que el BTP es súper interesante. Igual la gestión de proyectos, porque como bien decía Melina también, que cuando tú haces gestión de proyectos, a veces, al menos en el tiempo que yo empecé a traducir, los gestores de proyectos, muchos de ellos también hacían como toda la parte de TP, la preparación del archivo, siempre y cuando no fuera algo tan complicado, pero se le metía mano. Pero ya cuando pasaba a ser algo mucho más complejo, ya ahí se requería un especialista en DTP, que por lo general era un diseñador gráfico, en el caso de localización, por sí, ejemplo, de sitios web y software, ya tendría que ser un ingeniero en informática, y ahí es como ya más complejo. sí, Igual todavía eso pasa, porque igual tiene que ver con una cosa de costos. Muchas veces los clientes están solamente enfocados en pagar la traducción y no quieren costear el TP, entonces muchas veces pasa que la agencia de traducción, el mismo project manager tuvo que convertir el archivo o ellos mismos, la agencia, y lo tradujeron y después nos dice, por favor, sálvanos porque ahora no tenemos cómo armar esto, entonces ahí nosotros llegamos al post de TP y tratando de armar el archivo y yo creo que nos ayuda. Yo creo que tenemos el plus que tiene mi agencia es que hay tanto traductores como diseñadores. Entonces, si bien no hablamos de repente el idioma que estamos arreglando, igual entendemos la lógica de cómo tiene que funcionar algo claro. lingüísticamente correcto. Exacto. Pero yo estoy como súper contenta de que al menos haya una empresa en Chile, porque a mí me tocó buscar, le contaba a Arlet que me costó encontrar como proveedores de ese tipo de servicios acá en Chile, porque por lo general lo hacían las agencias. Entonces, no había como alguien que proporcionara ese servicio solamente de DTP, que te ayudara como traductor freelance o como quizás como agencia de traducción pequeña, como que te apoyaran con eso mientras tanto. Pero es como, pero, y claro, siempre encontré más en Argentina, en Hay Perú y mucho. creo que en Paraguay, si no me equivoco, creo que encontré, de ahí encontré harto, pero en Chile no encontraba nada. Me costó encontrar, así que nada, yo súper contenta de que la empresa en la que trabaja se haya animado a apostar por Chile, a hacer ese tipo de cosas acá, al menos para tener a alguien acá en Chile. Sí. Claro. Sí, sí, porque si no, bueno, ahí uno como traductor o como freelancer, bueno, uno tiene que abrirse camino y tienes que buscar la manera de salir adelante. Y si eso requiere buscar proveedores en Argentina o en Perú, también tendrá que ser así. Así Sí. funciona el mercado. Entonces, ahora, chicas, para seguir avanzando con la información, ¿qué saben ustedes sobre la formación del Project Manager? Si es que hay cursos para eso, si es que ustedes han hecho algún tipo de formación y en esa misma línea de una formación, ¿qué habilidades tiene que desarrollar el Project Manager, ya sea en un curso o incluso dentro de la misma empresa? Bueno, por mi parte, yo tuve capacitación, hice el curso de PMI, del Project Management Institute. Fue un cursado de un año completo, donde se abarca todo lo que veníamos hablando recién, digamos, desde la gestión de presupuesto, gestión de riesgos, gestión de problemas, gestión de recursos humanos, gestión de tiempo, digamos, súper abarcativo, lo único que no está orientado a nuestra industria. Entonces, digamos, todos esos conocimientos había que después bajarlos, digamos, a casos reales de la industria de la traducción, porque estaba más orientado a lo que es la industria del software. Yo lo súper recomiendo porque aprendí muchísimo, digamos, de la teoría general, pero yo creo que la capacitación más grande que tuve fue el trabajo real. Eh, o sea, tuve mucho apoyo, digamos, en la empresa donde trabajaba, una persona que me dedicó muchísimo tiempo y creyó, digamos, en que podía llegar a ser una buen project manager, perdón. Eh, y, digamos, me fue traspasando, digamos, todo el conocimiento de, bueno, no sé, por ejemplo, llegó este proyecto, ¿qué características tiene? Bueno, analicemos, evaluemos, porque cada proyecto en nuestra industria es totalmente distinto. Nunca vamos a tener quizás uno, dos, tres proyectos, quizás alguna cuenta que sea recurrente
y sean todos proyectos similares, pero siempre vienen con distintos desafíos. Entonces, digamos, ir empapándome de las distintas características que tenía cada proyecto, eso me dio muchas herramientas para poder evaluar todas estas cuestiones teóricas, digamos, que aprendí en esa capacitación que tuve de un año. Así que por mi parte yo lo recomiendo mucho. Sé que hay muchos más, ahora también se están lanzando muchos cursos para nuestra industria porque faltaba eso, ¿sí? Así que es cuestión, digamos, de ponerse a investigar un poco y aparecen hoy en día. En ese momento cuando yo me capacité estaba ese y bueno, la práctica. Claro. Y con respecto a las habilidades que tiene que tener un gestor de proyectos, bueno, primero yo creo que las habilidades de liderazgo son muy importantes, ya que trabajamos tanto con el cliente y como con los equipos de traducción, y quizás tengamos que trabajar con muchas personas más en un mismo proyecto, así que creo que es una de las más importantes. Bueno, habilidades de comunicación sin duda, eh, conocimientos técnicos, como hablábamos recién, digamos, si vos no sabes lo que estás gestionando, es muy complejo, digamos, asistir al cliente y asistir al equipo. Em, y bueno, según también cada puesto en cada agencia, o sea, gestión de presupuesto, ahí también hay que aprender, digamos, si no te gustan las matemáticas, si no te gustan las finanzas, hay que aprenderlo. Bueno, y gestión de riesgo que me parece muy importante porque en el triángulo de la gestión, digamos, calidad, precio, tiempo, a veces no tenemos el triángulo perfecto y hay que hacer un poco de malabares, así que me parece muy importante también. ¿Y tú, Arlet, qué consideras que serían buenas habilidades para un project manager? Bueno, apoyo lo que dijo Melina, por supuesto, pero bueno, como decía anteriormente, como la tolerancia, por supuesto, es súper importante. Y no sé cómo se podrá decir, pero el poder sobrellevar de repente la frustración que puede acarrear un proyecto, poder también poder trabajar de repente con poco tiempo, entonces tienes que manejar el estrés que genera la situación, tener buenas habilidades comunicacionales. Dependiendo también de para qué agencia estés trabajando, de repente igual hay que tener un nivel de conocimiento de las culturas de la persona que va a tratar. No, si tu cliente es chino, por ejemplo, de cultura asiática, no te puedes ya dirigir de la misma manera que te dirigirías a cualquier persona en LATAM. Entonces también hay que tener como un conocimiento bastante grande de multicultural, por así decirlo. Bueno, ahora vamos a continuar con la pregunta número 5. Dice, ¿qué diferencias o similitudes existen entre trabajar para una agencia en LATAM y agencias fuera de LATAM? ¿Ya? Ahí es donde vamos a hablar un poco de la cultura laboral que nos contaba Arlet. Y ahora que la menciono, partamos por ti, Arlet. Bueno, cuando estuve trabajando en la agencia extranjera, yo la principal diferencia que pude notar en cuanto a la cultura laboral que hay en Chile está muy marcado que tú tienes un jefe y está como de repente muy encima tuyo. En cambio, en la agencia danesa en la que yo trabajaba había mucha confianza en la persona, en el trabajador. No había como un control sobre a qué hora llegabas, a qué hora te ibas. Se confiaba en que tú eras encargado de un proyecto y cuando terminaras tu proyecto lo terminabas y te ibas. De hecho, muchas veces, un tiempo que estuve trabajando allá, me llamó mucho la atención ver que ellos ya trabajaban algunas veces de manera remota, eso ya estaba allá. Entonces muchas veces pasaba que alguno de los project managers no estaba y me dio mucha risa que de hecho una vez el dueño pregunta por esta project manager, uy, ¿y ella no está? ¿Qué hora pasaba? Ah, están en la casa, trabajando. Entonces, eso me dio las herramientas también a mí necesarias para trabajar siendo yo misma la responsable de entregar mi trabajo, no estar esperando que llegara alguien a decirme si estaba bien, si estaba mal, o los pasos que tenía que seguir. También eso me fue dando como proactividad, me fue dando herramientas en el fondo.
Y eso es la mayor diferencia que yo noto. Puedo hablar de Chile, ¿no? Puede ser que a lo mejor en otro país sea distinto. En Chile todavía tenemos ese sistema un poquito como del patrón de fondo, muchas veces en algunas empresas, lamentablemente, y eso es súper triste, es donde les importa más que tú estés las 8 horas de trabajo ahí sentado, a veces 9, de repente a lo mejor de las 2 de la tarde ya terminaste, pero no importa, tienes que quedarte hasta las 6 sentado ahí en el asiento terminando, o haciendo nada muchas veces. Eh, Esa es como la diferencia que se me viene a mí a la cabeza ahora, como esa cultura de confiar en el trabajador y de darle los tiempos que necesita también para tener como vida, a diferencia de cómo pasa en Chile, lamentablemente, en muchas empresas. Lo que sí puedo rescatar es que la empresa en la que yo trabajo, TTC Nórdica, no es así. Tenemos un clima laboral bastante agradable. De hecho, mi jefe siguen como un poco ese estilo de trabajo, a pesar de que hay como, o sea, de que hay puestos marcados, tratamos de que igual todo sea un poco lineal, que haya bastante respeto, entonces sí, eso agradezco harto que en realidad la empresa, a pesar de chilena, es bastante europea en ese sentido. Puedo dar fe de lo que estás diciendo. Puedo dar fe. Pero sí, sí, se nota cuando tú trabajas con otras culturas. A mí me ha tocado trabajar mucho con culturas asiáticas y son bastante trabajólicas. Sí, muy, muy, De muy hecho, trabajólicas. cuando trabajaba con la agencia danesa, nosotros teníamos un proveedor de ETP que eran chinos. Ellos, de hecho, son actualmente competencia, obviamente, porque son muchos y cobran poco y trabajan muchas horas. Y yo después supe que cuando nosotros reportábamos quizás que había pasado algo con algún archivo, que quizás algo no estaba bien, se le descontaba dinero inmediatamente al diseñador o la persona que vio el proyecto. Entonces, y trabajaba muchas horas, eran a veces 12 horas diarias, sí, me impactó mucho cómo trabajan en realidad en Asia. Sí, la verdad que los asiáticos, a mí me ha tocado trabajar con coreanos, surcoreanos y con chinos, vietnamitas también. Y sí, sobre todo los coreanos, los chinos trabajan muchas, muchas, muchas horas. O sea, más de 10 horas diarias. O sea, yo sufría cuando, cuando trabajaba con ellas, pero también reconozco que fue el mayor entrenamiento militar que yo he tenido en mi vida en términos profesionales. Y Así, también así. creo que suele suceder lo mismo con India, Mm. trabajan de una manera similar. Y coincido totalmente con Arlet de que eh, acá en Argentina también nos encontramos, digamos, con esas estructuras laborales duras, de que, bueno, hay que cumplir horario, no importa si ya terminaste, mucha horizontalidad. Y bueno, nosotros en GoBetween desde el principio intentamos que eso no sucediera, digamos, y la confianza que también nombraba Arlet, yo creo que es lo primordial para que todo después fluya tranquilamente, porque yo creo que a nadie le gusta estar 8 horas, 9 horas trabajando, eh, y si podemos encontrar ese work-life balance, es maravilloso, porque aparte uno es mucho más productivo eh, que estando sentado 8 horas, 9 horas, quizás mirando la pantalla. Pero creo que es un camino en el que estamos trabajando todos para romper todas esas estructuras, y mirar un poco a los que ya las tienen implementadas, digamos, eh, Claro. que, que tienen buenos resultados. La verdad que siempre queda como un camino, al menos acá en Latinoamérica, es como que hay un camino largo todavía por recorrer. No podemos decir, no, nosotros trabajamos como en Europa, como en Reino Unido. No, 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 totalmente. no, no, mijo. No. Pero se están haciendo cosas, y eso siempre se ve más reflejado en las empresas pequeñas que tratan como de hacer esos cambios porque finalmente las empresas como más pequeñas, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es como que están más comprometidos con la felicidad de ellos mismos y de sus trabajadores. eh, y claro, también con el rendimiento que tenga la empresa y todo, pero tratan de tener ese balance, ya ese equilibrio. Y quizás eso en las empresas que son más grandes, quizás es un poquito más difícil de poner porque
Estamos hablando de empresas más grandes que tienen una estructura mucho más grande y que al hacer cambios en una parte es como que tienes que hacer cambios en todo el resto y como el deployment, que es como la implementación de todo eso a gran escala en estas empresas tan grandes, es complicado. Sí, Ahora no sí, con pero eso yo creo que, no... que ¿Sí? también, digamos, si uno no se va adaptando, Mm, eh, el talento se va a ir a otro lado. Porque hoy con la generación nueva, o sea, no toleran ese tipo de cuestiones y yo me saco el sombrero porque yo vengo de otra generación. eh, y si no te adaptás, no conseguís equipo. Eh, y si no, a nosotros mismos nos pasa de que yo no quiero estar 9 horas sentada en la compu, por más de que sea la dueña de Yo mi lo propia confieso, empresa. yo lo confieso. Yo No después quiero. de 8 horas me fundo. Mi cerebro No, se funde no, después no, de revisar o no. traducir 8 horas seguidas, me fundo. No es saludable y uno no cumple los objetivos digamos, si uno está, digamos, con el cerebro quemado todo el tiempo. Entonces, digamos, me parece que es muy, muy importante adaptarse a todos estos cambios y también aprender de las generaciones nuevas Sí, que, que tienen otro chip totalmente. sí. No sé a quién de ustedes dos yo les comentaba mi experiencia en un principio que era que cuando bueno, era tan difícil conseguir trabajo en traducción, antes, ya hablamos, pongamos un Sí, lapso de unos 10 años atrás, miren, ya. sí, Era tan difícil, era tanto el esfuerzo que uno tenía que hacer para meterse en la industria de la traducción, que poco más y uno estaba casi agradecido con el empleador por darte trabajo, una cosa así. Y es como que no te quejabas de nada, porque era tan exacto, difícil, era como, si después salías de eso, era como, ¿y dónde voy a trabajar después de esto? Pasaba un poco eso y creo que las mentalidades van cambiando y también las oportunidades, sobre todo las oportunidades han cambiado mucho en comparación de hace 10 años. Entonces totalmente. ahora sí tú Definitivamente. puedes decir, no, sabes que esto no me parece, no está bien para mí. Gracias por la oportunidad, Mm, pero voy a continuar buscando mi camino o mi exacto, desarrollo. Exacto. exacto, sí, sí. Sí, bueno, eso también es lo que nos permite la globalización y de, digamos, de pasar a encontrar trabajo en un aviso en el diario, a tener el mundo Exacto. entero para tener oportunidades. Entonces Exacto. yo creo que el que no se adapta pierde en Sí. esta carrera. Exacto, y reconocer, por ejemplo, cuáles son los medios que a ti te sirven hoy en día para venderte. Y reconocer, yo soy un ejemplo claro de eso. Yo no uso ninguna red social. Yo no tengo Instagram, no tengo TikTok, no tengo nada, al menos de manera personal. Pero de manera profesional sí tengo una cuenta en LinkedIn, hice un canal de YouTube para hablar sobre la traducción, para hacer divulgación. Entonces, utilizar ese tipo de herramientas hoy en día pero sacarles provecho de manera profesional. No es necesario Totalmente, que te pierdas en las redes sociales, que vivas de eso, pero sí utilizarlas a tu favor de manera sana. Así que totalmente de eso. acuerdo. Número 6. ¿De qué tratan los objetivos que deben cumplir los managers para mantener su trabajo? Es como las condiciones con las que ellos trabajan, con las que se trabaja en ese puesto. Si es que saben algo sobre eso, o si son distintas las condiciones en lo que ustedes han visto a lo largo de su carrera profesional. No, a mí no me ha tocado ver como que me dijeran, si no haces esto, no vas a cumplir el objetivo y te vas a ir de la empresa, pero, eh, por ejemplo, cuando trabajaba en esta agencia danesa, igual yo tenía metas establecidas, como porcentajes de ganancia que yo tenía que tener, que se me exigía, pero por otro lado yo estaba bastante amarrada porque la cuenta con la que yo trabajaba era un cliente súper demandante que no pagaba mucho, entonces yo no tenía, ya estaban fijos los precios, estaban establecidas las tarifas con el traductor. Yo en realidad como project manager estaba súper amarrada, a pesar de que a mí se me exigía que mi porcentaje subiera, no, yo no tenía cómo hacerlo en realidad. Eh, entonces, eso es lo que yo podía ver desde allá, que hay metas que cumplir, pero de repente uno queda bastante amarrado en ese sentido. Eh, y actualmente en la empresa en la que estoy, no sé, yo creo que tendría que pasar algo muy grande y un cliente se fuera, nos demandara algo así, como para que
un project manager se fuera, por así decirlo, pero no, las metas en realidad o en el fondo son cosas implícitas en el sentido de que tenga una buena relación con los clientes, que el cliente siempre esté contento, de que se le responda rápido, independiente de que a lo mejor el cliente no le vaya con una respuesta en cuanto a presupuesto inmediatamente, pero de que por lo menos el cliente vea, como estamos trabajando por mail, de que se le respondió inmediatamente. Eh, que tenga una buena relación con los proveedores. Por lo general, esas son como los parámetros los que tiene que trabajar un project manager y lo que se espera del que yo he visto. Nunca me ha pasado que me pusieran metas Mm. económicas, porque como dice Arlet, no, yo creo que no depende del gestor de proyectos, porque nuestra industria es totalmente fluctuante todo el tiempo, nos basamos también por temporadas, entonces es complejo. Eso depende del departamento de ventas, de que se te los objetivos económicos y bueno, el PM tenga los proyectos para poder gestionarlos. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, el principal objetivo es la atención al cliente, como mencionaba Arlet, y la atención con el equipo, digamos, mantener una relación con el equipo de trabajo, ya sea interno o con todo el equipo freelance. Y en la medida que sea posible, porque generalmente hay veces que hay proyectos que quizás por capacidad o por deadline o por alguna cuestión específica son complejos de llevar a cabo. Nuestro objetivo es, digamos, cumplirle con el 99% de los proyectos a todos nuestros clientes. Pero honestamente, cuando vemos que no se puede cumplir, digamos, todas las condiciones que lleva un proyecto, preferimos serle honestos al cliente y decirle, esto no va a salir como estamos acostumbrados, negociar, y si no se puede negociar, bueno, no se podrá hacer el proyecto, pero en nuestro caso este es el principal objetivo. Em, Sé que también hay objetivos económicos, como ha dicho Arlet, pero bueno, no tengo mucho conocimiento al respecto de cómo se maneja eso. Eso que dice Melina, quiero apoyar, que es muy importante porque muchas veces nosotros trabajamos en cuanto al área de TP, por ejemplo, nosotros trabajamos en base, nuestros presupuestos son en base a horas. Nosotros recibimos el proyecto y nosotros les decimos, mira, nosotros estimamos que esto va a tomar tantas horas. Ujú. Eh, no podemos, independiente de que es una estimación, si yo le dije 10 horas al cliente y después en el proyecto me di cuenta que al final me demoré 20, no puedo llegar y decirle al final del proyecto, ¿sabes qué? Me tomó 20, porque en general el cliente, como les decía, no es el cliente final, él ya negoció su propia traducción más el DTP a su cliente, entonces la comunicación es súper importante. Si nosotros nos estamos dando cuenta que el proyecto va a tomar más, avisarle al cliente, ¿sabes qué? Al final me estoy dando cuenta que esto va a tomar más, ya debo tantas horas. ¿Me autorizas a que siga o quieres conversar con tu cliente y ver cómo hacemos? La Totalmente, comunicación es muy importante, no podemos llegar y al final decirle, me tomo tanto. totalmente de acuerdo, sí. Exacto, eso de no cambiarle las reglas del juego al cliente, así como después, no, eso no. No, Eso siempre. significa que el project manager tiene que estar muy alerta, porque de repente puede ser que el project manager está tan absorto incluso en el proyecto y en que salga, que es muy normal que quizás se le olvide salirse de ahí y comunicarle lo que está pasando al cliente. Entonces, tiene que estar con las antenas en todos lados, viendo que ojalá salga el proyecto, que hay que avisarle al cliente. Sí, tiene que estar así, alerta todo el tiempo. Sí. Exacto. Todo lo que ustedes mencionan, o sea, como ya les he dicho, yo no he hecho project management en agencias de traducción, pero lo he visto. Yo he visto a mis colegas en esa situación en que tienen que ser el típico del multitask, que tienes que tratar de comunicarte con el freelancer, que comunicarte con el revisor, que preparar bien el material, asegurarte de que el material lo hayan preparado bien, etcétera. Un montón de cosas, que si hay una consulta, que comunicarse con el cliente, que no están respondiendo, que hay que insistir cuáles son las vías, etcétera. Es mucha información que tiene que manejar el project manager, ¿ya? Incluso también el coordinador, el que coordina el proyecto, siempre, ellos siempre son los que se llevan esa parte de la gestión, como la parte dura de la gestión. Sí, dentro de todo el proceso, digamos, para entregar una traducción final,
pasan cantidad de cosas y hay tareas, microtareas, es muy amplio, podemos hablar muchas horas de esto, Sí, chicas. sí, no sé. Sí, el tiempo administrativo también, porque el project manager aparte tiene que, no sé cómo funciona cada empresa, nosotros tenemos una plataforma donde tenemos que ir registrando nuestros tiempos y hay que generar este proyecto en la plataforma, registrar los tiempos, gestionar. Es harto trabajo, además mientras vas, tienes que estar hablando con un proveedor, con el cliente, es harto, sí. Sí. Sí, Es muy apasionante igual. Yo, si sí. lo escuchamos así, decimos, oh, no, no quiero ser manager, pero es, no, es tan amplio lo que se abarca que uno se enriquece cantidad con este Sí. puesto. Un montón. Es que cuando te toca hacer ese trabajo, lo que yo he notado, te toca ver como todo el esqueleto. Es como cuando tú haces revisión, cuando tú haces traducción, tú ves una parte, solo una porción del trabajo, pero el project manager o el coordinador, ellos ven el esqueleto completo. Y ahí es donde tú te das cuenta que, wow, traducción no es solo traducir. Traducción ¿No? implica un montón de pasos, son muchísimas cosas y te das cuenta de lo rica que es tu profesión. Y que tú, claro, quizás eres un eslabón en Totalmente. todo ese proceso, pero es un proceso mucho más grande. Imagínate toda la coordinación que eso tiene que llevar para que se lleve a cabo solamente la traducción de un producto, una película, un PDF, Sí, etcétera. Entonces eso, al menos a sí, mí me parece súper interesante, que es como te da sí, otra visión de la traducción. sí, Cierto que sí, sí. totalmente. Sí, y creo yo que una visión como mucho más amplia de la industria de la traducción. La primera pregunta que les tengo a ustedes es sobre la experiencia, ¿ya? ¿Qué es aquello que ustedes aprendieron con la experiencia, ¿ya? Pero que hubieran deseado haberlo sabido antes. Bien, o sea, innumerables aprendizajes, em, pero lo que me hubiera gustado haber aprendido antes, em, nada, mucho de negociación, de finanzas, administración, porque eso, digamos, somos traductores, trabajamos en otro ámbito totalmente distinto y es una parte de la parte de la gestión de proyectos. Así que me hubiera gustado tener un poco más de conocimiento en ese momento, pero es totalmente, se puede aprender, claramente. Así que sí, yo creo que eso. Y nada, mucha capacitación sobre liderazgo. Me parece muy importante. Habilidades blandas, cómo trabajar en equipo, que, que es lo más importante para cumplir todos los objetivos, digamos, de un proyecto. ¿Y tú, Arlet? Me sumo a lo que dice Melina con respecto a, bueno, todo, pero con respecto a cuando uno se forma como traductor, por lo general los traductores son más solitarios. No todos, pero tú piensas que vas a estar solito traduciendo. En cambio, cuando empiezas a trabajar como project manager, claro, tienes que trabajar con muchos equipos, pero te das cuenta que es igual de enriquecedor. Entonces, sí, yo también apoyo que me hubiese gustado como haber adquirido como... Lo que pasa es que en realidad en la carrera se enfocan solamente en que uno sea traductor. Quizás lo que a mí me hubiese gustado haber sabido es que existía también esto, que había más campo, porque cuando yo salí y vi que no encontraba, en realidad fue al principio, me sentí súper frustrada. Mi papá se había esforzado mucho para que yo estudiara, entonces yo me sentía incluso que le estaba hasta fallando. Entonces, me hubiese gustado haber sabido y por eso encuentro que es súper buena esta plataforma para que Totalmente, todos los sí. chicos que están saliendo sepan que no se frustren, que hay mucho más campo. Yo tengo amigas traductoras que no son gestoras de proyectos quizás, pero están trabajando en el mundo aduanero y se han desarrollado mucho ahí y también tienen que hablar con gente en China, en otros lados. También es como que gestionan proyectos ahí. Entonces hay mucho más campo del que uno puede vislumbrar cuando está en la carrera. Así es, Ujú. lo mismo que yo le digo a mis alumnos en la universidad, chicos, ustedes pueden salir de traductores, pero como tú te desempeñes como traductor
es pero muy amplio. Tú puedes, no se cierran a que solamente tienen que trabajar para una agencia de traducción o ser freelancers. También hay otros caminos fuera de la industria de la traducción que también requiere traductores. Intérpretes también en caso de que sean carreras con traducción e interpretación, pero Ujú, es más amplio, es mucho más amplio. Y por eso sí. también esta plataforma, para tratar como de hacer divulgación sobre la industria de la traducción, para que los traductores, sobre todo los más jóvenes, puedan tener más conocimiento sobre su propia industria, la industria en la que se están formando, por así decirlo. Sí, Exacto, comparto sí. totalmente y comparto el sentimiento que dice Arlet de esos momentos que uno dice, bueno, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? Y yo creo que el post después de egresar es fundamental tener información, hablar con colegas que ya están metidos en la industria, que puedan asesorarnos para dónde ir, es súper fundamental. Mm. Y bueno, o sea, hoy en día, digamos, podemos navegar, digamos, por internet y tener mucha información, pero hablar con alguien que ya esté, digamos, y haya tenido un recorrido dentro de la industria es súper enriquecedor y alentador Exacto. para Sí. evitar esas frustraciones que decía Arlet, no puedo estar más con esto. Definitivamente, Arlet, tienes toda la razón. O sea, yo creo que, no sé, yo no conozco ningún traductor que no haya pasado por algo así. Ninguno, ninguno. Y el primero que diga, no, yo nunca pasé por eso. Y Sí, es terrible. claro, es terrible porque es una profesión tan linda y tan amplia que, y todo lo que nos cuesta estudiar esta profesión, eh, que tengamos que pasar por esta etapa. Quizás en otras profesiones pase lo mismo, pero es como un denominador común en nuestra profesión. Sí, Sí, sí. sí, así de simple. Y creo que mucho de eso se debe también al desconocimiento. Al menos en mi caso, siempre he pensado, cuando recuerdo como mi vida profesional, ha sido siempre el desconocimiento lo que a mí me ha generado más ansiedad, porque el no Ujú, saber por es supuesto. como cómo lo hago y al final es como que me ha tocado ser súper proactiva. Es como que si no era proactiva, si yo misma no me creaba el camino, no había camino, así de No, simple. Es como que el mismo desconocimiento te obliga a hacer de esa manera. Pero bueno, exacto. Exacto. Y dígame. ahí también quiero, disculpe, ahí, no, ahí Ah, también dale, quería dale, dale. agregar algo que he visto yo que pasa. También estoy hablándole a los chicos que puedan ver este video, chicas y chiques, que estén estudiando. Bueno, está todo lo de la globalización ahora. Entonces, yo he visto mucho que tengo clientes que están en Polonia, en algunos están en Finlandia, pero la mayoría de sus project managers he visto ahora que son argentinos, que están en Mm, Argentina, hay chicos que están en Argentina. Entonces, uno no tiene que pensar que la empresa en la que va a trabajar es solamente acá en el país en el que estás. Uno puede abarcar y llegar bastante lejos, porque yo he visto que las agencias de Europa están buscando project manager acá. Ujú, Así que eso igual sí, quería mencionarlo. y es súper sí, buen dato, porque eso anima a los chicos que están en la universidad o que están ya egresándose o que acaban de egresarse, los anima a tener como más horizonte para buscarse camino. sí, 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 sí. Es que hay muy buena formación y hay muy buenos profesionales. Eh, y también estoy notando lo mismo que decías, Arlet. Eh, Así que sí, es el mundo entero que tenemos a disposición. Hay que ser proactivo, como dice Karen, y salir y buscar. Sí. No, y sobre todo, por ejemplo, yo destaco harto, siempre destaco el caso de Argentina, porque yo ya desearía que en mi país tuviéramos el Colegio de Traductores de Argentina, que es maravilloso, de lo movido que son, la cantidad de cursos, de charlas que hacen, de información que proporcionan a los traductores, es pero maravilloso, de verdad que a mí me encanta. Siempre doy como ejemplo el Colegio de Traductores de Argentina, porque es como de los mejores colegios de traductores que hay así como en Latinoamérica. Y lo otro Sí, que también hay destaco. mucha movida. Sí, y lo otro que también destaco es que Argentina siempre está como
ofreciendo cursos. Siempre que yo busco cosas como recursos para traducción, siempre los encuentro en Argentina. Y eso, más allá de que te pueda generar así como, ay, no, porque siempre Argentina. No, es como, ni siquiera es como para mirarlo mal, porque de verdad que la información que ofrecen es valiosísima. Los cursos que hacen son súper buenos. Y lo digo porque he hecho algunos cursos que han ofrecido de manera incluso gratuita y siempre quedo bastante contenta con la información que ofrecen. Y lo que más destaco de los profesionales en Argentina es eso, que son súper profesionales. Y eso es algo que me gustaría ver como Bueno, más en otras áreas de Latinoamérica. muchas gracias. Incluso en el DTP hay mucho que tú encuentras de cursos en Argentina. Nosotros trabajamos con una freelance argentina que es diseñadora y ella misma nos contó que en su universidad a ella le enseñaron DTP enfocado en traducción. Cuando nosotros buscamos diseñadores, acá nosotros en la agencia los capacitamos. Acá en Chile no se les enseña, en cambio ya en Argentina ya se le habla al diseñador del diseño que es enfocado a la traducción. Sí, 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 a mí sí, incluso me tocó hubo. hablar, ¿sí? No, no, perdón, perdón. Así, no, que a mí incluso quería destacar eso, que a mí incluso me tocó hablar, por ejemplo, acá en Chile, con ingenieros en informática, con harta experiencia, y nadie me podía ayudar con temas de DTP, porque no sabían de qué estaba hablándoles. Entonces yo tenía que explicarles como con peras y manzanas, y es como, ah, ya te entiendo. Sí, debe haber alguna manera, pero hay que buscarla. Entonces, como, es complicado, es Bueno, complicado. Sí. a mí me pasa que nadie de mis amigos entiende lo que yo hago. Te creo. No, no sé si se han visto Friends, no sé, como Chandler. Eh, nadie sabe lo que yo hago, porque acá en Chile no se entiende mucho, incluso lo de ser project manager en traducción. Entonces yo digo, sí, soy traductora, Sí, así que, ya, pues. sí, sí. ¿Qué le recomendarían a los traductores o a los profesionales que quisieran incursionar en la gestión de proyectos? Bueno, primero, que no se desanimen, que es lo que charlábamos recién, digamos, que salgan al mundo y que busquen todas las oportunidades, Eso. que desde hasta que si, no sé, por ejemplo, les gustan los videojuegos, bueno, vayan y busquen y se diviertan traduciendo videojuegos, porque hay áreas de traducción para todo el mundo. Que hagan sus pasitos como traductores para meterse, digamos, conocer las herramientas, conocer más de ese puesto y después que vayan y que se capaciten eh, en la gestión y que si se puede, digamos, que se capaciten dentro de una empresa porque ahí van a conocer todo el esqueleto, como decía Karen antes. Eh, yo creo que esa es la capacitación más enriquecedora, por lo menos desde mi experiencia. Eh, Así que les recomiendo eso y nada, que es una, no sé, yo desde que me recibí que la disfruto muchísimo, que me ha dado colegas maravillosos, que tenemos estas posibilidades de contactarnos, digamos, Argentina, Chile, con un clic eh, y compartir experiencias que creo que es lo que más uno se lleva de estas cuestiones, de estas charlas. Así que esto. Sí, por mi lado quisiera decir, claro, que le den una oportunidad a este labor, porque yo también la encuentro bastante bonita. A mí me ha permitido a diario comunicarme con gente que está en Finlandia, en Suecia, en Portugal, no sé, en Argentina. Y eso lo encuentro súper rico de hablar ir generando, y uno va generando también lazo. Tengo actualmente, puedo Totalmente. decir que tengo amigos que fui formando en torno a esta carrera, que en algún momento fueron freelance o fueron clientes, y eso lo encuentro súper enriquecedor. Lo encuentro bastante, sí, como que llena bastante. Es una profesión muy generosa, le digo yo. Sí, Comparte conocimiento, eh, todo el que se pueda. Eh, yo eso lo agradezco mucho. Eh, Como les decía antes, tuve una mentora que me traspasó todo su conocimiento y yo intento hacer lo mismo con todos los que pueda porque, nada, ir traspasando esa experiencia es súper valioso. yo quiero rescatar eso, lo último que mencionaban ustedes dos sobre el compartir, ¿ya?
que creo que es algo fundamental cuando uno se quiere desarrollar profesionalmente. Casi nunca lo haces solo. Siempre hubo alguien que te tendió la mano primero, de alguna manera, que te enseñó técnicas de traducción, que te enseñó como los entresijos de cierto tipo de traducción, o en el caso de ustedes, la parte de gestión de proyectos o de DTP. Pero siempre hubo ese alguien. Siempre hubo ese alguien que en mayor o en menor medida te tendió la mano de alguna manera y de manera desinteresada. Totalmente. Por supuesto, y creo que ahí es súper importante de repente no tener miedo, y en general en la vida, no tener miedo que si no sabes algo, pedir la ayuda. Siempre va a haber alguien que te va a poder tender una mano y te va a enseñar, y ahí tú vas a poder ir avanzando, pero no, si no, nadie espera que tú lo sepas todo. No porque hayas salido de la carrera de traducción te las vas a saber todas. Yo no tenía idea de lo que me estaba hablando este sueco el primer día que fui a la entrevista, y no tenía por qué haberlo sabido tampoco. Entonces, es bueno, si no sabes algo, preguntar. Y ahí uno va aprendiendo y creciendo. Exacto. Totalmente. Y como me decía Melina, no desanimarse, que te puedes encontrar con gente que quizás no tenga el tiempo, no esté en la situación para ayudarte en ese momento. Pero eso no quiere decir que todas las personas con las que te vayas a cruzar no van a tener esa disposición. Siempre va a haber más de una persona con la disposición. Y nada, es tratar de saltar, por así decirlo, es dar ese paso, ese salto de fe y tratar de confiar un poco en los demás, tratar de abrirte, de hacer las preguntas, de creer un poquito en que sí te pueden ayudar. Así Sí, que eso, chicas. totalmente. Bueno, nada, hemos llegado al fin del podcast. Le doy las gracias a todos los productores que se quedaron viendo esto hasta el final. Y nada, nos veríamos en la próxima. Adiós. Muchas gracias. Chao, muchas gracias, que estén bien. Chao, chao.